la palabra del Señor. Amén, pastor, que el Señor lo use. Gracias, Patricia. Dios le bendiga, iglesia. Nos ponemos de pie para leer la Biblia, la palabra del Señor. Amén. Abra conmigo la epístola a los Hebreos, capítulo 11, versículo 21. Epístola a los Hebreos, capítulo 11, versículo 21. Cuando lo tengan, digan amén. Pueden poner la cita ahí. Dice así el autor a los Hebreos, dice, por lo cual también, 11:21. Vamos a leer la Biblia lentamente, atentamente y repetidamente. Se van acordando, ¿eh? Vamos a decirlo de nuevo. Leemos la Biblia lentamente, atentamente y repetidamente. Dice la epístola a los Hebreos 11:21, dice, por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de sus hijos, a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Otra versión dice sobre su bastón. Otra versión dice sobre su vara. Otra versión dice sobre su báculo. Pero es una vara. Un bordón, dígale que está a tu lado, es una vara. Una vara como esta. Una vara como esta. Puede tomar asiento, iglesia. Una vara como esta. Ahí me la arrancaron los chicos. Dice que por la fe Jacob, antes de morir, bendijo a los hijos de José y él se apoyó. Así, se apoyó. Me imagino yo que hizo esto, ¿no? Se apoyó, apoyado en una vara. Y ahí, en ese lugar, empezó a adorar al Señor. Amén. Usted sabe que al principio la Biblia o la palabra de Dios se transmitía oralmente. ¿Cómo se transmitía? Oralmente, antes que llegara la ley. En los tiempos de Moisés, la ley escrita, los eventos, las vivencias, las experiencias, las palabras, las promesas de Dios, ¿cómo se transmitían? Diga conmigo, oralmente. Es decir, que yo te contaba la historia, ¿verdad? Y tú se la contabas a otra persona y así sucesivamente, ¿verdad? Al principio era así. No había escritura como hoy tenemos, ¿verdad? Aquí plasmada en la Biblia la palabra eterna de Dios, sino que al principio todo se decía y se transmitía oralmente. Entonces al principio los patriarcas, cuando ellos usaban, ¿verdad?, las varas, no solamente era para apoyarse en el peregrinar en el camino, en su peregrinaje en el camino, no solamente para defenderse, no le voy a pegar a nadie, no solamente para defenderse y espantar las fieras, no solamente utilizaban este instrumento para eso, sino que ellos, las vivencias, las experiencias, las palabras, las promesas de Dios, la iban escribiendo y registrando en la vara. Y empezaban a escribir desde abajo hasta arriba, iban escribiendo, ¿verdad? Es como una especie de bitácora, ¿verdad? Como un cuaderno, como un diario. ¿Cuánto han tenido un diario alguna vez? Un diario, ¿verdad? Donde tú vas ahí anotando, donde tú vas escribiendo, donde tú vas plasmando tus vivencias. Y esa era la forma que al principio, ¿verdad?, los patriarcas empezaban a registrar y era todo un historial. Es decir, la vara era todo un memorial, era todo un recordatorio. Así que cuando Jacob está a punto de morir, él no estaba apoyándose, él se estaba apoyando no en cualquier cosa. Él no se estaba apoyando en algo insignificante que no tenía sentido, que no tenía mayor trascendencia, sino todo lo contrario. La vara en los tiempos de los patriarcas era un soporte histórico, era todo su historial, como cuando tú escribes en tu diario, como cuando tú tienes ese cuaderno
que nadie conoce, que lo tienes ahí bien en el secreto y tú vas anotando tus notas y tus cositas. Bueno, hoy usamos el teléfono móvil, ¿verdad? Donde tenemos ahí, pero en la antigüedad se registraba todo, la vara era personalizada, era algo muy personal, era algo que ellos, los hombres de Dios, se podían apoyar porque era todo un recordatorio. Y quiero hablarles hoy sobre este tema de la importancia de tener buenos recuerdos y cómo el Espíritu Santo la vara también representaba la identidad de la persona, porque como era una vara muy personalizada, ¿verdad? Era con muchos detalles, con muchos registros de la persona que la cargaba. Así que no era insignificante antes de morir Jacob el apoyarse en la vara, en el bordón, porque se estaba apoyando en lo que él había vivido, en lo que él había escuchado, en lo que él había escuchado oralmente del patriarca Abraham, luego del patriarca Isaías. Él era ya la tercera generación, era Jacob, y varias generaciones, y estos grandes hombres de Dios iban registrando, iban escribiendo esas vivencias, esas experiencias, las querían dejar marcadas y era su soporte histórico. Hoy en día tú y yo no tenemos una vara, pero Dios ha dejado un soporte histórico, un historial, donde reiteradas veces vemos al Señor diciéndote, acuérdate, recuerda la cantidad de veces que Dios le dijo a Israel, acuérdate de dónde te saqué, acuérdate que te hice frente a tus enemigos, acuérdate. En la Biblia vas a encontrar la palabra que te acuerdes, apelando a la memoria del pueblo, porque nosotros los seres humanos somos seres olvidadizos. ¿Cuántos lo creen? En la vara se escribían los eventos, sucesos, vivencias, las experiencias que ellos tenían con Dios se registraban en esa vara, porque no había ley escrita todavía. Entonces la vara representaba algo importante, no era cualquier cosa. Era algo de gran valor. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos en casa algo que le hemos tomado cariño, que le hemos tomado aprecio. No sé, tal vez no es una vara, pero puede ser cualquier objeto, cualquier detalle, cualquier presente que te regalaron. Y tú lo tienes ahí, ¿verdad? Con mucho esmero, con mucho cuidado. La vara en los tiempos de la Biblia representaba la historia de ellos, la historia de una nación. En Proverbios 3, del 5 al 6, habla claramente donde Dios nos exhorta que tú y yo no nos podemos apoyar en nuestra autosuficiencia. Dice, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Nosotros tenemos que tener esa forma de ser delante de Dios, que podamos venir a Él y preguntarle, y que Él nos asesore, y que Él nos diga, y que Él nos dé las directrices, y que no nos dé las pautas, porque la Biblia es clara. Dice, fíate de Dios de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Abraham no se pudo apoyar en su propia prudencia e inteligencia. El Señor lo sacó de Ur de los Caldeos y el Señor lo puso en peregrinaje a la tierra de Canaán. Y Abraham ni siquiera sabía que la tierra se llamaba Canaán, porque Dios no le mostró, no le dijo ni el nombre siquiera. Porque eso significa que él tenía que estar pegadito a Dios, confiando y apoyándose en las promesas de Dios, de que si Dios te llama, Dios te capacita y Dios te va a dirigir. ¿Cuántos lo creen? Dios te va a dar las pautas, Dios te va a dar las directrices. Dios no te va a dejar ahí desorientado, perdido, ahí dando palos de ciego. No, este no es el Dios nuestro. Nosotros tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Dios que habla. ¿Cuántos lo saben?
Así que dice la palabra que tú y yo no nos debemos de fiar de nuestra propia autosuficiencia. Vivimos en un mundo donde el ser humano, independiente de Dios, se las sabe todas. En mi tierra decimos es un enterado, un enteradillo. ¿Me entiende? ¿Conoce gente que se la sabe toda? ¿Usted conoce gente que se la sabe toda? ¿Y usted qué dice para sus adentros? Es un enteradillo. Es un enterado. Pero lo decimos en forma peyorativa, ¿cierto? Negativa. En Isaías 36:6 dice la palabra de Dios en Isaías 36:6 que no solamente tú y yo no nos podemos apoyar en nuestra propia prudencia, sino que tampoco nos podemos apoyar en el sistema llamado mundo. Dice aquí, está hablando el Señor que confía en este báculo. Báculo es esto, una caña frágil en Egipto, en el cual si alguien se apoyare, mire lo que sucede. Si yo me apoyo ahora en esta caña frágil, dice el Señor, se me entrará por la mano. Increíble. Si yo ejerzo fuerza ahora, que no la voy a hacer, porque me voy a lastimar, porque me voy a dañar. Dice el Señor que cuando tú y yo nos apoyamos en este sistema llamado mundo, y tú te apoyas, es como cuando tú te apoyas sobre una caña frágil, y te apoyas y atraviesa la mano, y dice la palabra, tal es Faraón, rey de Egipto, para con todo lo que en él confía, es decir, en el mundo, apoyarte en este sistema llamado mundo, no mundo planeta Tierra. Eso cuando la Biblia habla del mundo, no está hablando está hablando de un sistema antagónico, contrario a la Biblia, de mentes independientes y depravadas lejos de Dios. Cuando tú te apoyas en este sistema, te vas a lastimar, te vas a dañar, vas a experimentar sufrimiento. Pero tú y yo recibimos el consejo de la palabra de Dios y esta es nuestra directriz. ¿Cuántos lo creen? La vara era un recordatorio para los patriarcas. La vara era un memorial para los patriarcas. Ellos se apoyaban en las promesas, ellos se apoyaban en las cosas que escribían. Ellos no era cualquier cosa. Pensemos que hoy en día la palabra hablada no tiene valor. Todo tiene que ser por escrito. Pero antaño la palabra hablada era ley. Diga conmigo, era ley. Era ley, pero es que no hace muchos años, no tenemos que remontarnos a la época de los patriarcas para que la palabra hablada fuera una ley. Hace relativamente, 30, 40 años, alguien decía una palabra y como que tenía peso lo que decía, ¿sí o no? Hoy dile tú algo a alguien, o que alguien te lo diga a ti, ¿qué peso? Como no le pongas ahí la escritura y el sello y el estampe del sello, no nos creemos, ¿verdad? Hay una gran desconfianza, pero en esa época todo se escribía en la vara porque no existía la ley escrita y todo eso tenía peso, era un peso y la palabra, usted sabe que las palabras tienen peso espiritual. ¿Cuántos lo saben? La Biblia dice que la palabra tiene vida y en los labios hay vida y hay muerte. Hay un peso cuando tú hablas. El mundo espiritual se da por enterado de lo que tú dices. No es baladí, nuestras palabras quedan registradas en el mundo espiritual. Por eso una palabra puede levantarte y una palabra te puede destruir. Por eso cuidadín, cuidadín con las palabras. Dígaselo al que está a su lado. Cuidadín, cuidadín. En esa época la palabra era registrada aquí en las varas. Por eso Jacob se pudo apoyar en las promesas, en las palabras, en las vivencias, en ese conocimiento empírico que él había experimentado con el Dios de Abraham, con el Dios de Isaac. Estaba a punto de morir, estaba por bendecir a sus hijos, cosa que ya Dios se lo había dicho a ¿quién? ¿A Abraham? Es que Jacob está repitiendo, Jacob está queriendo concretar lo que ya antaño se había dicho, que Dios iba a bendecir las siguientes generaciones, porque Dios es el Dios de las generaciones. Cuando tú aceptas a Cristo,
El plan de Dios es eterno. El plan de Dios va a trascender no solamente tu vida, va a trascender a tus hijos, la vida de los hijos, de tus hijos, de tus hijos, de tus nietos, de tus tataranietos y hasta las 1000 generaciones. Es la promesa del Señor. Como dice Watchman Nee, que es un escritor cristiano, dice: la vara de Aarón recuerda su debilidad y la fuerza de su Dios. Le recuerda que es un cojo. Recuerdan que cuando Jacob tuvo una experiencia, una larga noche con un ángel, con el ángel del Señor, el Señor lo descoyuntó de la cadera y quedó cojo. Dice que le recuerda, que la vara le recordaba a Jacob que su debilidad y su fuerza, y que él era un peregrino y extranjero sobre la tierra. Por eso es importante que si para los patriarcas en la antigüedad las varas era un recordatorio, era un memorial, era un soporte histórico, mentalmente en nuestros pensamientos es igual, porque Dios apela. Dios siempre va a apelar. Estoy hablando que el Espíritu Santo siempre va a apelar a los buenos recuerdos. ¿Cuántos lo creen? Dios va a usar los buenos recuerdos. Va a querer que se mantengan vivos los recuerdos buenos, porque esos recuerdos nos da alegría, nos da esperanza y nos conecta con el placer de la vida. La vida no es todo derrota, la vida no es solo llantina. ¿Entiende la palabra? Que estamos siempre llorando. La vida no, este mundo no es solamente un mar de lágrimas, un valle de lágrimas. Este mundo también experimentamos momentos de alegría. ¿Cuántos lo creen? Pues no estamos en esta tierra para sufrir. Aunque pareciera, a veces sucede que parece que estamos en esta tierra para sufrir, pero yo creo que los buenos recuerdos nos conectan con la alegría de la vida. ¿Cuántos creen que la vida es un disfrute, es un deleite, es un gozo? Ay, pastor, yo me quiero ya con el Señor. ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? A ver, no, bueno. No levante la mano. Diga conmigo: los buenos recuerdos nos hace bien. Jacob estaba apoyado en los buenos recuerdos. Estaba apoyado en su historial de vida. Él estaba apoyado y eso le hacía bien. El tener buenos recuerdos te va a hacer bien, pero si tú permites que las tinieblas te enfrasque en los malos recuerdos, vas a estar en desventaja en esta tierra. Pero los buenos recuerdos, diga conmigo, nos hace bien. Vaya que si nos hace bien, ahora lo voy a ir desarrollando. Por eso la Biblia nos exhorta a que recuperemos y mantener los recuerdos vivos, los recuerdos buenos, porque un buen recuerdo puede transformar una vida. ¿Qué fue lo que le sucedió al hijo pródigo? Cuando el hijo pródigo estaba en el chiquero, ¿qué fue lo que le removió su mundo interior? Lo que reorganizó el mundo interior del hijo pródigo, ¿qué fue? Diga conmigo, un buen recuerdo. Dice que el hijo pródigo estaba en el chiquero y dijo: ay, me acuerdo que en la casa de mi padre había calefacción. Me acuerdo que en la casa de mi padre había aire acondicionado y había un rico banquete. ¿Qué fue lo que pasó aquí adentro? ¿Qué usó Dios en la vida del hijo pródigo? Diga conmigo, los buenos recuerdos. Los buenos recuerdos transformaron la vida del hijo pródigo. Un buen recuerdo hará que tu hijo no vaya a la droga. Un buen recuerdo hará que tu hijo no vaya al alcohol. Un buen recuerdo hará que tu hijo no busque lo malo. Un buen recuerdo nos hace bien. Si lo creen, denle un aplauso. ¿A que nunca lo había visto usted lo del hijo pródigo? Mira que se ha predicado del hijo pródigo, ¿no? Pero el buen recuerdo de acordarse lo bien que se estaba en casa. Él estaba experimentando, comiendo ahí algarrobas o deseando comer algarrobas junto a los cerdos.
Pero él se acordó. El Espíritu Santo va a usar los buenos recuerdos. Diga conmigo, los buenos recuerdos nos hace bien. Eso le sucedió al hijo pródigo. Cuando tocó fondo, el recuerdo le reorganizó, le cambió su mundo interior. Algo sucedió. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace muchas veces cuando Él te recuerda este libro, este soporte histórico, esta vara. Cuando vienen las promesas de Dios y las palabras y tú te apoyas de ellas, este libro tiene la capacidad de reorganizarte tu vida interior, cambiarte completamente si tú lo permites, porque una palabra de Dios puede transformar vidas y corazones. ¿Cuántos lo creen? Un buen recuerdo puede generar una emoción extraordinaria y cada vez que tú lo revives, te vuelves a conectar con la alegría de la vida. Porque el diablo como que te lo pinta todo negro. Como tú has tenido fracasos, como hemos experimentado fracasos en nuestra vida, el enemigo lo que trata es de que tú no te conectes con la vida, con el placer de la vida, con el disfrute de la vida. El enemigo lo que quiere es que no progreses, que no avances, que no crezcas en este camino. Por eso en la Biblia encontramos en este libro maravilloso, este gran soporte histórico, nuestro recordatorio, está todo aquí. Está todo aquí. Por eso la Biblia dice, acordaos de la mujer de Lot. Acordaos el destino de esta mujer. Pablo a Timoteo le dice, acuérdate de Jesucristo. Se lo dice, apela al recuerdo. Apela cómo era Jesús, apela cómo hablaba Jesús, apela cómo ministraba Jesús, cómo sanaba Jesús. Acuérdate cómo salvaba Jesús, acuérdate de los milagros de Jesús. Eso es lo que decía Pablo a Timoteo. Acuérdate, haz memoria quién era Jesús. Porque vivimos en un mundo desmemoriado, hermano. Vivimos en un mundo, en un trajín, en una vorágine donde el enemigo trata de que perdamos el norte, de que no tengamos memoria de los hechos grandes, de los milagros, de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nunca olvidaré y no me puedo olvidar cuando yo me convertí siendo casi un niño con 17 años y yo tuve un encuentro real con Jesús. Un encuentro real con Jesucristo. Eso es algo indeleble en mi mente. Es algo imborrable. Nadie lo puede borrar. Nadie puede negar que yo tuve esa experiencia. Es algo muy, muy, muy vivido. Algo que está muy adentro, ya incorporado dentro de mí. No puedo olvidar el día que Cristo se reveló a mi vida. Cuando nosotros apelamos a los buenos recuerdos, eso nos va a ayudar, nos va a bendecir, nos va a ministrar. El Espíritu Santo va a usar esos buenos recuerdos, porque luego vamos a estar viendo el paralelo, ¿no? Que cuando Dios en su palabra establece una verdad, siempre hay un paralelo, donde el enemigo trata de imitar lo de Dios, pero al contrario. La palabra recordar es una palabra compuesta. Recordar. El prefijo re significa algo repetitivo. Volver a. Una y otra vez significa el prefijo re. Por eso le preguntamos a la gente, ¿usted tiene resentimiento? ¿Y qué es eso, pastor, tener resentimiento? Volver. Sentimiento, volver a sentir. Usted tiene resentimiento. Usted cuando se acuerda de aquello, de lo que le sucedió, lo que le aconteció, usted siente que le molesta. Sí, eso se llama resentimiento. Es volver a algo que se repite. La palabra recordar significa volver a algo que se repite y recordar. Y cordar viene del latín cordis, que significa corazón. Cuando tú estás recordando, es que lo estás pasando por el corazón nuevamente. Diga conmigo, recordar.
Dice, volver a pasar por el corazón. Eso es lo que significa recordar. Eso es lo que significa un recordatorio. Cuando tú estás recordando, es que lo estás volviendo a pasar por el corazón. Los buenos recuerdos, esos buenos recuerdos hay que volverlos a revivir y a volverlos a pasar, porque eso te habla de un historial. Te habla de que tú has vivido en esta tierra, has experimentado momentos de placer, momentos de dicha, momentos de disfrute, que no todo es malo, no todo ha sido malo. Si tú haces una autoevaluación de tu vida, quiero que la hagas ahora. De 10 años para acá, todo no ha sido negativo. Ha habido momentos donde tú has disfrutado la vida, donde tú has tenido momentos de placer. ¿Cuánto has tenido momentos de placer? Momentos de deleite, momentos de disfrute. Entonces, eso es lo que el Espíritu Santo apela, a que tú y yo recordemos y volvamos a traer al corazón. Fue lo que hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo volvió a traer al corazón con el recuerdo de lo bien que se estaba en casa, de lo bien que se estaba en familia, de que allí había comida, de que allí había calor humano. Es algo tremendo, ¿verdad? Cómo los buenos recuerdos te pueden reconectar nuevamente con la vida, con el sentido de la vida, con el propósito de la vida, que estás en esta tierra con propósito. ¿Cuántos creen que estamos con propósito? No eres un don nadie. Eso es lo que el diablo nos quiere decir, que somos nada en esta tierra. Tenemos que volver a pasar por el corazón. Cuando eso sucede, eso es como una catarsis. Eso es algo purificador, eso es algo maravilloso. Por ejemplo, la música, hay ciertas músicas que a ti te transportan a tu tierra, ¿sí o no? Si yo pusiera una música de Honduras, Jorge, ¿a dónde te transportaría a ti ahora? ¿Al puerto? ¿A qué puerto? Al puerto de La Ceiba. ¿Ves que si te pongo una comida de, a ver, Roxana, una comida de tu tierra, ese recuerdo, ¿dónde te transporta? A La Ceiba, va, usted se va en milésima de segundo, se transporta y vuela allá, ¿sí o no? La comida, sabores, hay sabores que tú dices, uy, este sabor a coco, cuando yo era niño, aquel heladito rico, ¿sí o no? Colores, hay colores. Olores, hay olores que te apela a tu memoria, a tu recuerdo. ¡Ay, qué olor más rico! Eso lo olía en Bolivia, allá en El Salvador. Esos olores son de mi tierra. ¿Sí o no? Son buenos los recuerdos buenos. ¿Qué es lo que te sucede aquí adentro? A ver, ¿qué te pasa por este cuerpo serrano? A ver, ¿qué sucede aquí adentro? Algo precioso, ¿sí o no? Una música, una comida, un olor, no sé, una imagen, una secuencia, un niño, no sé, hay situaciones que mire, ¿sabe que? No lo dije esta mañana, pero lo digo ahora. ¿Sabe que el ser humano quiere invertir más en las experiencias que en los objetos? Porque las experiencias le meten el afecto, el recuerdo. Por ejemplo, un viaje. Y ustedes son unos viajeros, todos se van, casi todos los años se van a Honduras, a Bolivia, a El Salvador, ¿sí o no? A que ustedes invierten la experiencia, ¿sí o no? Porque esa experiencia, ese viaje, a usted lo revive, lo hace 10 años más joven, ¿sí o no? Pastor, ¿qué está diciendo? ¿Sí o no? Le entra un gustirrinín, unas ganas de vivir, unas ganas de conectarse a la vida, a esta vida, a otros planetas. ¿Sí o no? Diga conmigo, hay que invertir. Diga conmigo, hay que invertir en las experiencias. Las experiencias te llevan a los recuerdos y eso te marca fuego. Eso te dan ganas de seguir viviendo, de seguir anhelando proyectarte en el tiempo. Eso es lo que sucede cuando tú lo pasas por el corazón. Cuando tú estás recordando esa música, esos lugares. Si usted me lleva ahora a mi tierra, si yo fuera con usted a mi tierra y usted fuera conmigo en el avión,
Ya mi corazón estaría palpitando, porque estoy anhelando llegar a Tenerife, a mi isla donde yo nací, y imagínense, yo soy el guía turístico, y soy muy bueno para ese tema, de verdad. La gente me lo dice, que soy muy bueno. Me acuerdo una vez que vino un chico de Costa Rica y yo le enseñé la isla, y el hombre, yo le expliqué todo, pero mi isla se da la vuelta en poco tiempo, porque es una isla. Tú aceleras y si se acelera un poco más te vas al agua. Entonces le enseñé y él me dijo, bueno, cuando lo noté preocupado, dice, bueno, cuando usted vaya a Costa Rica, yo no le podré servir de guía turístico. Así me dijo el hombre preocupado, un chico joven. Me dijo, no le serví, porque él me vio a mí muy atento y yo estaba, si usted va conmigo, yo le voy a llevar a unos lugares que mi mente explota, mi mente vuela. Mi mente me transporta cuando yo era niño, mi mente me transporta cuando yo era preadolescente, adolescente, porque los recuerdos, son los buenos recuerdos, espere que luego hablamos de los malos recuerdos, pero diga conmigo, los buenos recuerdos nos dan gustirrinín, dígase lo que está hablando, nos da algo, una bendición, ¿sí o no? Algo aquí adentro, algo hermoso, por eso ustedes invierten en experiencia, y yo me gozo, ¿verdad? Porque nosotros lo hemos hablado, nosotros que venimos a 3 horas tomamos un avión y a 3 horas estamos en nuestra tierra. Pero los viajes vuestros de 10, 11, 12, 14 horas, en algunos casos, ¿no? Y yo digo, Dios mío, todo lo que ellos están todo el tiempo sacrificándose para invertir en su billete de vuelo y luego llevar todos los regalitos que llevan porque veo que llevan 3, 4 y 5 maletas. Lo digo con propiedad porque yo llevo a la gente al aeropuerto y veo las maletas que no caben en mi coche. ¿Y cuántos recuerdos? ¿Verdad? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántos detalles? Y esas cosas van a marcar la vida de sus hijos, de sus nietos. Ya conmigo hay que invertir, este verano hay que irnos de vacaciones, pastora. Hay que irnos de vacaciones, hay que invertir en experiencia. Hoy en la comida ahí con toda la familia que vinieron de Canarias, Elienay contaba cuando fuimos a Malta. Y contaba cuando entramos a la catacumba del apóstol Pablo y yo salí corriendo porque me empecé a agobiar. Era una cueva que había que adentrarse. Le digo, no, yo me voy de aquí, yo no hay un respiradero aquí, no respiro. Y se empezó a burlar y a reír de mí. Ah, papi, porque tú te fuiste ahí y te saliste corriendo, tú que querías ir a las catacumbas del apóstol Pablo. Y es verdad, pero bueno, los recuerdos. Él me estaba recordando de que yo fui ¿qué? Un cobardín. Y los hijos, hermanos, los recuerdos que marcamos los hijos, es algo tremendo. Los hijos desde pequeñitos, lo que se llaman rituales familiares. ¿Vale? El viernes todos vemos la película Tatalora con la pizza en mano. Un ejemplo. No sé, yo sé que ustedes todos tienen sus rituales familiares. Eso a la vida de los hijos no lo olvidan. Pasará el tiempo y te va a decir, papi, ¿te acuerdas? Mami, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas lo que tú me hacías? El arroz con leche. ¿Te acuerdas? ¿Sí o no? ¿A cuánto Dios le está hablando en esta noche? Dice, los recordatorios son importantes porque nos hablan y los patriarcas tenían la vara como un recordatorio. Ellos escribían todas las vivencias porque el recuerdo te habla de dónde vienes y a dónde vas y quién eres. Eso te habla un recuerdo. Los recuerdos de que yo nací en tal sitio. ¿Y dónde naciste tú? Yo nací en Canarias. ¿En qué sitio? En Tenerife. ¿Y en qué ciudad? Puerto de la Cruz. ¿Y en qué barrio? En San Antonio. Por eso me llamo Antonio. Todo tiene una conexión. Los recuerdos te conectan. Los patriarcas usaban la vara y escribían todos los detalles, las promesas de Dios. Todo lo registraban aquí en la vara porque les recordaba de dónde ellos venían de Abraham. Ellos venían de un hombre pagano, idólatra, dice Josué 24, que Dios lo llamó de Ur de los Caldeos a una tierra totalmente desconocida. Ellos sabían de dónde venían. Ellos sabían que era un pueblo especial, un pueblo singular. Y ellos sabían a dónde tenían que ir. Ellos iban a terminar siendo una gran nación protegida por Dios. Los recuerdos, diga conmigo, nos hacen bien. Alto y fuerte, diga conmigo, los recuerdos nos hacen bien. Me dicen quién soy. Los recuerdos me dicen dónde están mis afectos.
El recuerdo, tus recuerdos te dicen dónde están tus afectos, lo que tú amas. Los recuerdos te dicen dónde están tus amores. Los recuerdos te hablan de tu identidad, de quién eres. Me hace bien recordar las promesas de Dios. Jacob se apoyaba. Hemos leído el pasaje donde él estaba a punto de partir, pero en su larga vida, en su longeva vida, Jacob se apoyaba en las promesas. Le hacía bien recordar la vara, porque la vara le hablaba de las promesas. La vara le hablaba de la palabra de Dios. Nos hace bien el recuerdo porque nos habla de los planes, de los propósitos de Dios en esta tierra. Es algo maravilloso que esta palabra en esta noche bendiga tu vida. Decía antes que cuando la Biblia establece una verdad, siempre hay un paralelo. Hay un paralelo y el enemigo lo usa. Si con Dios, Dios va a usar los buenos recuerdos y lo usó con el hijo pródigo y le transformó la vida, un buen recuerdo. El enemigo también va a usar los malos recuerdos. ¿Qué hacemos con los malos recuerdos? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos? Porque existe el paralelo. Están los buenos recuerdos que te conectan al placer de la vida, a la alegría de la vida, a que esta vida hay un plan, hay un propósito, que estamos en esta tierra con un destino. Pero simultáneamente el enemigo viene con los malos recuerdos. ¿Qué hacemos con los malos recuerdos? En los malos recuerdos hay dolor. ¿Y qué hay que hacer con el dolor? Hay que gastarlo. No podemos enfrascarnos en los malos recuerdos. ¿Cómo gastamos el dolor? ¿Cómo lo sacamos? ¿Cómo nos sanamos de los malos recuerdos? Poniéndolo en palabras. Lo que tú no hablas, lo habla el cuerpo. Lo que la boca calla, lo habla el cuerpo. Lo habla el cuerpo en forma de enfermedad. Lo hemos visto en esta iglesia que ministramos tanto la vida de la gente. El crear un ambiente de confianza y llevar a la persona a que abra el corazón y ponga en palabra lo que siente. Esos malos recuerdos, el ponerlo en palabra, tan solamente el verbalizarlo, se sana a la gente. Los psicólogos y los psiquiatras, que cuando tú vas a su consulta tienen un diván donde te dicen que te reclines, ¿verdad? Y ellos usan la técnica de que, ¿qué es lo que te pasa? Cuéntame. Y tú empiezas a hablar. Eso no es invención del ayer. Eso es sabiduría milenaria. Eso ya lo inventó Dios. Santiago capítulo 5 dice que cuando ponemos en palabras los malos recuerdos, las vivencias negativas, eso es terapéutico, eso es curativo. La gente se cura hablando. Diga al que está a tu lado, habla más. Cuando digo hablar más, no que hables como una cotorra, ¿me entiendes? Sino que cuando ponemos en palabra lo que tú sientes, los malos recuerdos, el hablar cura. Diga conmigo, el hablar cura. Y eso tiene base bíblica. En Santiago capítulo 5 está el apóstol Santiago, habla del poder de la confesión. Dice, confesaos los unos a los otros para que seáis sanados. ¿A ti no te ha pasado que has tenido un peso, una carga, y te acercas a alguien de confianza y le abres el corazón y a los 5 minutos, 10 minutos de haber puesto en palabra lo que tú sientes, esos malos recuerdos, ese dolor, tú le preguntas a la persona, ¿cómo te sientes? Y dice, mejor. ¿A cuánto le ha pasado? Mejor. Diga conmigo, en este camino es mejor. Es la voluntad de Dios de que tú pongas en palabra. Y me encanta esta luz que el Señor ha derramado sobre esta congregación, sobre esta iglesia, porque no en muchas iglesias cristianas se practica lo que nosotros hacemos, que es ministrar las vidas, no de una manera superficial, sino de una manera profunda, llevando a la persona que abra el corazón. Porque si no ponemos en palabra lo que sentimos, no lo expresamos, no lo verbalizamos, el enemigo toma ventaja en tu vida. Y el enemigo siempre está apelando, te va a recordar el ayer. ¿Viste lo que te hizo aquel ayer y aquella allá?
en aquella época, hace 10 años y 20 años, en el mundo espiritual no existe. En el mundo espiritual es un mundo eterno. Tu alma es eterna, al igual que el mundo espiritual es eterno. Por lo que pasó ayer, si nosotros no lo verbalizamos y no lo renunciamos y no perdonamos y no hacemos todo lo que Dios enseña la palabra, no te vas a curar. Ese cuento que dice que el tiempo todo lo cura no es cierto a la luz de la Biblia. Diga conmigo, el tiempo no lo cura. A la luz de la Biblia no es verdad que el tiempo lo cura todo. En muchos casos lo empeora. ¿Sí o no? Lo empeora. ¿Por qué no lo cura? Porque el tiempo no tiene esa facultad de curar. El único que puede curar es el Espíritu Santo, es Dios. Dios Todopoderoso. Es el único que te puede sanar y liberar. Y si tú y yo practicamos lo que dice Santiago 5, poner en palabras lo que sentimos, el dolor, el sufrimiento, los malos recuerdos, lo traemos a la luz, en el momento que lo hablemos, ya el enemigo perdió fuerza. Ya te estás empezando a desatar. No solamente te desatas tú, si tienes algo contra otra persona, desatas a la otra persona del otro lado, en donde está en la conchinchina. Esto lo he vivido yo. De gente decirme, no puedo perdonar a mi hermano, no me hablo por años. Y le digo, deme la mano. ¿Usted no puede? No, yo le voy a ayudar. ¿Quiere que yo le ayude? Sí, repita conmigo. Señor Jesús, perdono a mi hermano que está, fulano de tal, que está en Venezuela. Y lo perdono por esto y por esto. Porque hay que ser específico en la oración. Porque es la oración eficaz del justo, puede mucho. Eso lo dice Santiago. Y es la oración al grano. Repita conmigo. Eso lo hice hace poco en Tenerife. La chica venezolana perdonó al hermano. Al día siguiente, escuche esto, al día siguiente el hermano le llama de Venezuela. No sabe qué le pasó al hermano. Él no sabía que la hermana el día anterior conmigo hizo una oración y lo desató. Lo desató en Venezuela. Cuando fui al tiempo a Tenerife me dijo, Pastor Tony, me acuerdo, yo no me hablaba con mi hermano, yo se lo conté. Y usted me ayudó a orar y a perdonarlo. Yo lo perdoné y al día siguiente se restableció la amistad. Mire qué terrible es la falta de perdón. La falta de perdón te ata y tú atas a la otra persona. Todos están atados. Pero cuando desatamos, liberando perdón, ¡wow! Poniendo en palabras lo que sentimos, el dolor, fuera de mi vida. Es curativo, es terapéutico. Esta luz es preciosa. Que el Espíritu Santo en esta noche te lleve a las alturas. Y que el diablo te suelte. Si hay algún área de tu vida donde todavía el enemigo te está afligiendo, te está oprimiendo, te está atando en los pensamientos, los malos recuerdos hay que expresarlos. Los malos recuerdos hay que verbalizarlos. Eso se llama el poder de la confesión. ¿Cómo se llama? Poder de la confesión, que la iglesia tradicional lo practica en los confesionarios. ¿Cómo puede ser esto, hermano? Que la iglesia católica tenga los confesionarios, va el cura allí, va la gente y empiezan ahí a abrir el corazón a ellos y le cuenta a todo el mundo. Y nosotros los cristianos, los que tenemos la luz de la palabra, eso no se practica. Explíqueme eso. No puede ser. O es que Dios se equivoca. O es que Dios inventó a los psicólogos y a los psiquiatras, que cada vez hay más. Es como el otro día un joven dice, voy a ir a un psicólogo. Mira, cuando me dijo eso, le dije, mira, el psicólogo en primer lugar te va a quitar 50 euros. Y luego te va a dar la pastillita. Ven acá. Le dije, ven acá que toda la semana yo voy a ser tu psicólogo. Y una no te voy a cobrar. Esos 50 euros ya los puedes ir metiendo en una alcancía y déjate de psicólogos. Hermano, el psicólogo te va a sacar las perras. Como se decía antes aquí en España. El dinero. Te va a sacar el dinero. Y te va a dar una pastillita y te va a dejar atontado. Atontado. ¿Sí o no? Entonces los psicólogos que nos ponen aquí a acostarnos, a ver, empieza a hablar. ¿Qué le sucede? Cuénteme. Y bla, 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 bla. Eso está aquí. Eso es milenario. Hace miles de años.
que ya Dios dijo que el hablar es curativo, que cuando la gente habla se desahogan y se quitan un peso de encima. Y tenemos testimonios tremendos aquí, como el hijo el marido de Elvia, que es un caso increíble. Cómo el Señor lo sanó. Gabriel dedicaba horas y horas en la oficina solo a escucharlo y a escucharlo, y que pusieran palabras lo que le había acontecido a tu hermano, y hoy nos gozamos, nos alegramos. Es real ese testimonio, es real el testimonio de gente sanada de asma, gente sanada de reuma, gente sanada de artrosis, de artritis, gente que se sana, porque el hablar es terapéutico, el hablar es curativo, el hablar sana y libera. Y el otro día me dice Elvia, mi marido, está al 100%, me dijo. Hace unos meses me dijo, está al 99,99. Pero ahora me dijo así, y era un caso de psiquiatría, ¿sí o no? ¿Cómo estuvo? Ven, Rosana, y cuéntanos aquí un poco así, ¿cómo fue eso? Porque lo vivimos. Vivimos el tema de Mario. Él estuvo ingresado en el hospital psiquiátrico. De la muerte de mi madre, claro, y tal vez desde niños somos marcados con muchas cosas, ¿no? Y nos van marcando en nuestra vida, y cayó en una depresión horrible. Y él no venía a la iglesia, pero él vio así, su esposa. Y cuando la mujer se para en la brecha, ¿verdad? Pues hay una mujer guerrera se paró y tuvimos el apoyo de los pastores, del pastor Gabriel. Mi hermano estuvo ingresado en el hospital de la Fora. Mi hermano era un hombre tan fuerte, tan alegre. Bueno, era la alegría de toda la familia. Cuando nos reuníamos, él era la alegría, que nos alegraba y todo. Pero a raíz de la muerte de mi madre cayó en esa depresión. Y era duro verlo loco, porque él estaba loco. Loco completamente. Y yo sé que fue Dios que hizo la obra en esta iglesia, y Dios la hizo con la liberación a través de los pastores. Estaba aquí mi hijo Pedro también, y muchas veces nos llamaban a medianoche y íbamos a orar por él y se tranquilizaba. Pero ya cuando le ministraron la liberación, Dios hizo la obra. Y el mejor médico de médicos es Dios. Y es verdad lo que dice el pastor, lo que callamos. ¿Saben por qué callamos? Porque muchas veces nos da vergüenza, porque vivimos de apariencias. Si en el pasado yo fui borracha o adúltera o cualquier cosa, cuando ya venimos a Jesús, Jesús nos liberta. Y si nosotros no hablamos, las piedras hablan. Pero por vergüenza andamos tapando todo. Ay, es que esa Rosana es aquí, o fue allá. Las personas nos acusan. El diablo usa a las personas para acusarnos. Pero ya Dios ya no se acuerda de nuestro pecado. Ya somos libres en Cristo. Y yo le doy gloria a Dios por esta iglesia y por el amor de mis pastores. Siempre le digo yo. Y los amo. Y Dios hizo la obra en mi hermano. Wow. En esta iglesia hay como 5 casos de psiquiatría que Gabriel y yo estamos ministrando. Y van a ir pasando uno por uno. Y yo le digo a Gabriel, tengo una fe, que son gente que se han querido quitar la vida. La cosa es tan grave, mire, las cosas tan graves. Los malos recuerdos se expresan, hay que verbalizarlo. La gente no puede llegar a la oficina, explíqueme eso. Hay casos aquí en esta iglesia tan graves, pero tan graves. Hay un caso tan grave de una chica de Honduras, 7 años, no hay forma. Ayer la iban a ministrar, no pudo llegar. Esto no es baladí. El enemigo está detrás, con oposición satánica, para que la gente no lleguen a venir, porque sabemos que vamos a llevar a la persona a verbalizar el problema, a sacarlo de adentro. Y hay 5 casos que digo, Gabriel, esto es un reto para nosotros como iglesia. Si hay gente con bipolaridad, escuche esto, trastorno límite de la personalidad, gente con esquizofrenia, yo creo firmemente que la raíz es espiritual. Toda esta gente de que loca, que están locas, que se quieren tirar de un balcón, que se quieren... Ahí hay algo que no es el Espíritu Santo, que es el diablo. ¿Cuántos lo creen? Y eso Dios nos está mandando a esa gente aquí. Y digo, Gabriel, pero aquí no nos manda el Señor sino locos. ¿Pero qué es esto?
No es broma. Es broma. Pues mira, hermano, sí, a veces la carga es tan fuerte que si o bromeamos y ni sacamos un poco de risa a la cosa. Pero el tema de Mario es como si el Espíritu Santo nos dijera: yo les voy a ayudar. Yo les he dotado, les he capacitado con la unción del Espíritu Santo para que deshagan los yugos, abran las cárceles a los presos y lleve a la gente a la tierra de libertad. Póngase de pie en esta hora. En Josué 24:1, y termino con este versículo, en Josué 24:1, estaba Josué por morir, por partir, y reúne a todas las tribus de Israel en un lugar llamado Siquem. Y ahí llamó a los ancianos, lo estamos leyendo, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron todos delante de Dios. Y en Siquem, después del versículo 2 hasta el final, todo el tiempo Josué está recordando, todo apelando y llevando y pasando por las tribus de Israel, pasándolo todo por el corazón. Siquem representa el lugar del recuerdo, el lugar para recordar. Porque en Siquem fue donde a Dios se le aparece a Abraham. En Siquem fue el lugar donde Dios hace pacto con Abraham. Y desde Siquem, desde ese lugar, que en la Biblia todos los nombres tienen implicación, no están ahí por estar, tiene un significado que tú le puedes sacar y le puedes traer lo espiritual. En Siquem es el lugar del recordatorio. Y Josué, antes de morir, está todo el tiempo pasando, desde Abraham en adelante, pasando por el corazón de las tribus. Los buenos recuerdos, de dónde venían. Todo el tiempo recordando, apelando a la memoria histórica de Israel. Este lugar hoy es Siquem, un lugar para recordar. Levanta tus manos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Tu palabra es verdad, santifícanos en tu verdad, Señor. Aquí estamos en esta hora, he soltado tu palabra. Yo sé que mientras yo predicaba, tú alentabas al pueblo, tú exhortabas al pueblo, tú bendecías al pueblo. Aquí estamos las tribus de Israel, aquí estamos tu pueblo amado, tu pueblo escogido en amor, dice la palabra. Señor, gracias porque tu palabra nos apela siempre a la memoria, nos apela a los recuerdos, a los buenos recuerdos, a las proezas, a las gestas, a las maravillas, a las cosas grandes que tú hacías con Israel. Y que todo ese historial hoy en día, Señor, lo podemos tomar para nuestra enseñanza, como dice 1 Corintios capítulo 10. Gracias te doy por tu palabra. Queremos bendecirte en esta hora, ministrar el corazón de Dios. Iglesia, quiero que todos juntos pasemos aquí al frente y vamos a finalizar la reunión aquí ministrando al Señor Jesús.